Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía del aparato reproductor femenino. Entre las principales características de este aparato reproductor femenino es importante mencionar que el video va a ser dividido en dos partes, justamente para poder abarcarlo de buena manera. La primera parte, que es esta, vamos a ver los ovarios, la trompa o tuba uterina o las trompas de falopio y el útero. En un video posterior vamos a hablar sobre los órganos genitales externos. Después vamos a tener videos sobre el aparato reproductor masculino, también la anatomía del mismo. Sobre todo porque ya hablamos sobre la cavidad pélvica y los órganos del aparato urinario. Entonces, para complementar, vamos a terminar con este aparato reproductor en ambos sexos. Así que, dicho esto, comenzamos con el video. Espero les agrade. Como les mencionaba, primero vamos a empezar hablando sobre los ovarios. Los ovarios son unas glándulas de secreción porque están afectados de forma externa por el sistema endocrino y también por ese sistema gonadal y también de secreción interna y externa, ¿no? Tienen distintos estímulos que generan los procesos para que se generen distintas células como los ovocitos, por ejemplo, y bueno, todos los procesos que llevan a dicho ciclo menstrual, por ejemplo, afectaciones patológicas en muchas ocasiones, etcétera. Son dos de manera general o de manera súper común, sin embargo, puede llegar a presentarse uno solo o ninguno o más, incluso no supernumerarios, pero esto obviamente es patológico. Su forma es ovoide, más alargados en el diámetro transversal que en el longitudinal, es decir, están más largos a lo ancho que a lo largo, o a lo alto si lo quieren ver de esta manera. Se ubican dentro de la cavidad pélvica y dentro de toda esta región están a nivel de la fosa ovárica, que la fosa ovárica es básicamente una cuenca, si lo queremos ver desde un sentido como más imaginativo, una cuenca en donde estos se pueden estar almacenados, ¿no? Su color es rosa pálido en las niñas y rosa en las mujeres adultas. Sin embargo, esta característica se intensifica durante el periodo menstrual. Los ovarios no están sueltos, o sea, no flotan en el espacio, sino que están mediados por unos medios de fijación, que básicamente son ligamentos. Existen los ligamentos lumbováricos y uterováricos que lo ayudan a sostener. Como su nombre lo indica, lumbo ovárico, es decir, desde la zona lumbar hasta la zona ovárica, está más en la zona posterior. Estos provienen de las apófisis transversas. Es importante recordar que, bueno, las apófisis transversas son las que van hacia un lado de las vértebras, y esas que van hacia un lado de las vértebras llegan hasta lo que es el ovario. Entre sus características es tejido conjuntivo y además se acompañan de fibras musculares lisas que sobre todo van a llevar vasos en medio, es decir, este ligamento que va del ovario a la zona lumbar, en el medio del mismo tiene distintos vasos sanguíneos que permiten su paso, ¿ok? O que son como una pequeña carretera entre este ligamento. Otro es el ligamento útero-ovárico, es decir, que va desde el útero hasta el ovario. Este tiene fibras lisas y sobre todo está generado por el peritoneo. El peritoneo es básicamente esta porción que recubre el abdomen y que ayuda a tapar el techo de la cavidad pélvica. En este caso, el ligamento uterovárico también proviene del peritoneo como un repliegue peritoneal y forma una estructura que se llama mesoovario, que es como una pequeña elevación. Dentro de esta elevación o repliegue pasan igual vasos sanguíneos. O sea, básicamente, además de sostenerse por los ligamentos propiamente dichos, también tiene cierto apoyo de los vasos sanguíneos y a su vez estos ligamentos protegen a los vasos sanguíneos que pasan en medio de todos ellos. Estos vasos pues vamos a describir más adelante, pero bueno, básicamente son los que irrigan a la zona del útero y a la zona del ovario. Otro es el ligamento tubo ovárico, que bueno, a pesar de no tener como un papel tan enorme como los otros dos, es muy importante para sostener al ovario en su posición. En este caso sería desde la tuba uterina, que viene por acá, hasta el ovario, no más en la zona superior de lo que es el ovario. Ahora,
Vamos a ver una pequeña configuración de lo que es el ovario. Para ello es importante dividirlo como un rectángulo, con una cara superior, una cara inferior, un borde anterior, un borde posterior, que bueno, aquí no se ve, una extremidad superior, que sería como un piquito, y una extremidad inferior, ¿no? Que sería como otro piquito, pero hacia abajo. En este caso, la cara superior tiene una estructura que se llama el mesosalpinx. El mesosalpinx es un repliegue ligamentoso de hojas peritoneales que ayuda a la conformación y a la estructura, es decir, a la protección y al sostén del ovario. En la cara inferior está, pues básicamente lo que es la fosa ovárica, pero está recubierta con peritoneo. Dentro de esta cara inferior está relacionada principalmente con los vasos hipogástricos y con los vasos uterinos, es decir, todo lo que irriga a la zona del ovario y a la zona del útero está en relación con esa porción inferior del ovario. En su borde anterior es la inserción de una estructura ligamentosa que sirve también como parte del sostén del ovario, que se llama el mesoovario. Dentro de este mesoovario existe una pequeña elevación, que bueno, en esta imagen no se ve, pero está una pequeña elevación que se llama la línea de Farré o línea de Farré. En esta línea de Farré sirve sobre todo como una pequeña cúpula para el paso de vasos sanguíneos. Si se dan cuenta, muchos ligamentos, muchas hojas de tejido conjuntivo que presenta el ovario y el útero, vamos a ver más adelante, en toda su conformación, tienen la característica de que en el medio de ellas pasan vasos sanguíneos. Entonces nos damos cuenta cómo los órganos se sostienen gracias a estos medios de fijación que son ligamentosos, pero también ayudan a la protección de los vasos sanguíneos para que estos estén pasando de forma correcta y no estén sueltos, o sea, como cables, como un revestimiento de los cables, una protección para que estos no tengan una fuga. Igual así son los ligamentos. En cuanto al borde posterior, vamos a darnos cuenta que está en relación con los vasos hipogástricos y con el uréter, ¿no? Si se dan cuenta, la cara inferior y la posterior están como muy relacionadas. La cara posterior inferior, podríamos denominarla, está relacionada con lo que son los vasos hipogástricos, con el uréter, por donde va a llegar hasta la zona de la vejiga, y la estructura de los vasos uterinos. En cuanto a la extremidad superior, pues está relacionada con la tuba o trompa uterina, del lado correspondiente, ya sea derecha o izquierda, con el ligamento lumbo, es decir, de la zona lumbar hacia el ovario, lumbo ovárico, y con el tubo, es decir, desde la trompa uterina hacia el ovario, tubo ovárico. Y la extremidad inferior también está relacionada con el ligamento tubo ovárico. Entre la constitución del ovario podemos determinar que tiene un epitelio cilíndrico. Este ayuda a formar un estroma conjuntivo, es decir, una base celular correcta para la conformación de los distintos tipos de estructuras que van a ayudar a mediar distintos procesos como la ovulación, por ejemplo. Además de todo esto, existe una unidad básica y funcional, si lo quieren ver en ese sentido, que se llama los folículos de Graf, encargados de la generación y de la estructuración de los óvulos. Primero existe un folículo primordial. Vamos a ver más adelante un video sobre la fisiología, no se preocupen, pero de manera general vamos a decir que hay un folículo primordial que no tiene membrana vitelina y carece de muchas estructuras que sí tiene un folículo ya maduro. En este caso, el folículo primordial avanza hasta tener una membrana vitelina que lo va a cubrir. También una zona que se llama la teca interna y la teca externa, que también sirve como una membrana protectora, y un líquido folicular. Además, presentan en su porción superior, si lo podemos ver como en su cabecita, un estigma, que el estigma es como un abultamiento por donde el óvulo va a terminar de salir y pues bueno, va a generarse todo el proceso. De manera general, hay que resumirlo como que el ovario es una estructura que está, una estructura doble, no glándulas de secreción, una a cada lado de lo que son las trompas uterinas, y sirven para la formación de lo que son los óvulos, ¿no? En este sentido.
Es muy importante reconocer el papel de los folículos de Graf, que como les digo, evolucionan de un folículo primordial a uno ya maduro con su membrana vitelina y su líquido folicular. Ahora, las arterias y nervios del ovario, ¿no? Principalmente su arteria es la arteria ovárica, como su nombre indica. Esta proviene directamente de la aorta. En el video de cavidad pélvica explicamos cómo básicamente esta arteria ovárica está o nace entre la zona de la arteria renal y la mesentérica inferior. Esta desciende por completo hasta lo que es la cavidad pélvica e irriga parte de lo que es el ovario y también de la tuba uterina. Ahora, también hay una rama, como les digo, su rama tubárica y su rama ovárica, ¿no? La rama tubárica que pues va a la tuba o a la trompa uterina, y la ovárica que va al ovario. También existe un papel de la arteria uterina que ayuda a la irrigación del ovario. De hecho, aquí se ve cómo viene la arteria uterina y cómo da una pequeña ramita que se va a fusionar constantemente haciendo anastomosis con la arteria ovárica, dando la irrigación pues de todo el ovario. En cuanto a las venas, van hacia las redes venosas de lo que es el útero. En el lado izquierdo, ya para ir terminando, ya cuando salieron todas las venas y llegan hacia los plexos del útero, el lado izquierdo se va hacia lo que es la vena renal, y el derecho se va a ir hacia la vena cava inferior, que la vena cava inferior es pues, como de este lado, y la vena renal por acá. Mientras que los linfáticos también van a ir hacia las venas útero-ováricas, es decir, la comunicación entre estos dos, pero su porción o gran parte de su porción final es en los ganglios preaórticos. En cuanto a los nervios, provienen principalmente de los ganglios mesentéricos superiores, es decir, desde esta región hasta abajo, y de nervios que ayudan al riñón, o los nervios renales. Ahora, la trompa de falopio, trompa uterina o tuba uterina, que es esta estructura que viene acá, básicamente es un conducto útero-ovárico, es decir, viene desde los ovarios hasta el útero, ayudando a su transporte y a su conformación. En este caso miden entre 10 y 12 centímetros y tiene flexiones. Si se dan cuenta, no es que sea completamente recto ni nada, ni así, sino que va haciéndose sinuoso, es decir, generando como pequeñas curvaturas, que estas curvaturas fisiológicamente ayudan al paso de las células que ayudan en todo lo que es el proceso de la reproducción. Tiene 4 porciones, una intersticial, que básicamente es la primera porción, que sobre todo es la salida directa desde el útero. Se dan cuenta, el útero tiene como forma de un triángulo, entonces podemos verlo como un pequeño ángulo. De la salida de este ángulo empieza la tuba. Entonces, esta pequeña porción de inicio que está aquí se llama la zona intersticial o porción intersticial, que proviene del ángulo uterino. Luego viene un istmo, que es esta zona de acá. Esta zona está cubierta completamente por ligamentos, que básicamente es la protección que tiene. Y sobre todo los ligamentos que presentan son el útero ovárico, es decir, del útero hacia el ovario, que la protege en toda esta extensión, y otro que se llama el ligamento redondo. La ampolla, que es la porción más grande, que está en toda esta región de acá. Igual es la región que tiene más flexosidad, es decir, la que tiene como más curvaturas y que se ve como más enrollada, ¿no? Como serpentuosa, es decir, con forma de serpiente, si lo queremos ver desde ese modo. Mide entre 7 y 8 centímetros aproximadamente, por ser que la más grande. Y tiene distintas flexiones, que por ejemplo esta flexión va a terminar en la porción final, que se llama pabellón o infundíbulo. Esta está en combinación en su parte posterior con el recto y con las asas intestinales, que pues bueno, estarían cayendo sobre esta región. Ahora, la porción final, que es el pabellón o infundíbulo, tiene un vértice, o se puede dividir como un vértice. El vértice que comunica directamente con lo que es la ampolla, es decir, con la porción de arriba, es visto como un triángulo, en donde esta que está aquí, la zona como llena de pelitos o como más abierta, como que fuera como una campana, es la zona de las fimbrias. Hacia arriba, pues es el vértice y se comunica con la ampolla. Y hacia abajo es la base, y estas se denominan fimbrias. Están en 2 columnas, donde las exteriores son un poco más gruesas. La porción exterior, que es esta que está aquí,
comunica directamente con el peritoneo o se cubre de peritoneo, mientras que la porción interna, que es lo que observaríamos por aquí adentro, está relacionada con la porción mucosa de la tuba. Hablando de esta porción mucosa, es importante decir que tiene pliegues constantes. Estos pliegues constantes ayudan en la fecundación para que se quede almacenado dentro de esa región, lo que es el óvulo, y bueno, pueda ser fecundado por el espermatozoide. En este caso, su color es más rosadito en esta zona interna y sus capas son tres: la serosa, la muscular y la mucosa. La serosa está en la porción exterior, formada por peritoneo, que el peritoneo está en la región de arriba, y mesosalpinx, que como les digo, el mesosalpinx son repliegues de hojas de protección que tiene toda esta región. La porción muscular, que es la porción de en medio, tiene fibras lisas y circulares. Estas fibras lisas ayudan básicamente a la extensión de la tuba, y las circulares ayudan como a la propulsión que puede llegar a tener para el papel de la fecundación, ¿no? Como un movimiento casi como de peristaltismo, como de empuje constante, y por eso es importante que esté apretado, ¿no? Que esté circular. La porción muscular se continúa con la del útero, y sobre todo tiene una pequeña comunicación con el ostium abdominal, es decir, una abertura que tiene y con una comunicación directa con el abdomen. La mucosa, es decir, la capa más interna, de la trompa uterina, tiene células cilíndricas y está sobre una gran base. Esta gran base se llama el corion. Dentro de estas células cilíndricas hay otras muy importantes que se llaman las células mucíparas. Estas se activan para la ovulación y están desactivadas cuando no existe un fenómeno relacionado con esta capacidad sexual. En cuanto a los vasos, bueno, primero que nada tiene dos arterias principales, la tubaria interna y la tubaria externa. La tubaria interna, que es una rama directa de la arteria uterina, y la tubaria externa, que es una rama directa de la arteria ovárica, que veíamos anteriormente, ¿no? En su porción para la trompa uterina. Las venas, pues bueno, va a terminar en las venas uteroováricas, así como terminan las de el ovario, que termina en esta porción uteroovárica. También son estas de la trompa uterina, que terminan en las venas uteroováricas. Los linfáticos van hacia la zona del mesosalpinx, que es básicamente esta membrana protectora, y a los ganglios lumboaórticos, es decir, entre la porción lumbar y aórtica. Los nervios principalmente provienen de la región uteroovárica, que ya vamos a ver más adelante, que básicamente son de un plexo que se llama el plexo, o bueno, hipogástrico inferior, que vamos a ver en la parte del útero. Ahora, el útero. El útero es una zona o un órgano que está en la parte media de la pelvis. Esta parte media de la pelvis pues está tapada por gran parte de lo que es la sínfisis del pubis, los órganos de la cavidad pélvica, delante tiene la vejiga, etcétera. No vamos a escribirlo un poquito a fondo esta región. Aquí podemos observar al útero en esta región de acá. Esto es la vejiga, aquí más o menos donde estamos viendo el puntero, y esta es la zona del recto. Por aquí estaría la vagina y esta es la zona de la sínfisis del pubis, solo para ubicarnos de manera general. El útero ayuda a la contención en la fecundación, es donde básicamente se desarrolla todo el proceso de contener al nuevo ser humano, es decir, al feto. Está entre la vejiga, como les decía, la vejiga por delante y el recto, que está por detrás. Y tiene forma de un cono truncado. Se dan cuenta, parece como un pequeño triangulito, pero no tiene punta, sino que termina como en una zona más recta, y por eso tiene forma de cono, ¿ok? Un cono truncado, es decir, un cono sin punta. Se divide en dos zonas, un cuerpo y un cuello, que se conecta por el medio de un istmo, ¿ok? Sus medidas son entre 7 y 8 centímetros de largo, por 4 o 5 más o menos de ancho y 2 o 3 de espesor. O sea, esto depende de muchos factores, como si es nulípara, es decir, que nunca ha parido, si es multípara, condiciones de hipertrofia. O sea, son muchas características que están mediando el tamaño del útero. Tiene 6 medios de fijación, tiene 3 ligamentos que básicamente son pares: el ligamento ancho, el ligamento redondo y el ligamento útero-sacro.
El ligamento ancho proviene del peritoneo y abarca gran parte del piso pélvico. Tiene distintas caras y bordes. La cara anterior, que bueno, si es en esta imagen me gustó mucho para observarla. De hecho, aquí voy a cambiar el colorcito del puntero. Está en amarillo. Esta cara anterior, que está en esta región de acá, está ligada directamente con la vejiga. Y el recto, que en esta región de acá, sería la cara posterior. Entonces, el útero está mediado gran parte por el ligamento ancho, que manda fibras hacia lo que es el recto y hacia la vejiga, haciendo que esté bien amarrado por delante y por detrás. En cuanto a su borde interno, va a ir hacia lo que es el borde uterino, ¿no? Propiamente dicho, o sea, ayuda a la conformación por delante, mientras que el externo va hacia la pared pélvica, es decir, aquí pues obviamente está cortada la pared pélvica, pero el externo va a ir pegado a la pared pélvica, la pared externa. El inferior va hacia el piso de la pelvis, mientras que el superior va a estar relacionado con la trompa uterina o la trompa de Falopio, ¿no? Que es parte de acá, pero imagínense como que hay unos hilitos aquí que se amarran a la trompa uterina o la trompa de Falopio que está en esa región. El otro es el ligamento redondo. El ligamento redondo tiene la característica de que está en la región de los ángulos, es decir, la porción de entrada de las trompas uterinas, esta zona de acá, y va hacia el conducto inguinal y parte del pubis, ¿no? En esta zona de la sínfisis púbica, es decir, la unión entre ambos pubis. Esa es la zona del ligamento redondo. Y el otro es el útero sacro, es decir, desde el útero hasta la región sacra. Esta región sacra está abarcando la porción de la vértebra sacra S2 y S3. En algunas ocasiones puede llegar hasta S1. Entonces, si se dan cuenta, el útero está bien amarrado a la zona de todo el organismo dentro de la cavidad pélvica, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien apretado hacia la vejiga, bien agarrado hacia el recto, está amarrado a sí mismo como borde uterino, además está bien pegado hacia lo que es la pared pélvica, hacia el piso de la pelvis, a la trompa uterina. Encima tiene ligamentos que van hacia el pubis, que es una zona bastante dura, y hacia el sacro, ¿no? Que sirve para protegerlo más en su parte posterior e inferior. Por ello es que no es móvil, ¿no? O sea, como veíamos en el video de conducto de la vejiga, por ejemplo, igual no es móvil. Si fuera móvil, pues estaríamos hablando de un proceso patológico. Ahora, las relaciones del útero, ¿cómo se relaciona en general hablando del espacio que está ocupando? El cuerpo y el cuello. Bueno, el cuerpo, si se dan cuenta, tiene forma de un triángulo. Lo vamos a dividir en dos caras, una porción lateral, una porción superior y en sus ángulos. La cara anteroinferior, es decir, hacia adelante y hacia abajo, así como se ve aquí. De hecho, aquí está pues, bueno, seccionado y viéndolo como más levantado, pero esta es una mejor vista anatómica para entender mejor cómo es la cara anteroinferior. Está relacionada en gran parte con el peritoneo o tapada por el peritoneo y en relación con la vejiga, que es esta que está aquí. Sin embargo, queda un pequeño espacio entre el útero y la vejiga, o sea, no está completamente pegada, sino que hay un pequeño espacio dentro de estos dos. Este pequeño espacio es un fondo de saco que sirve justamente para la expansión de cualquier estructura, que se llama el fondo de saco vésico uterino, es decir, entre la vejiga y el útero. Es el fondo de saco anterior o vésico uterino. La cara postero superior, que es esta que se observa aquí, está también tapada por el peritoneo. Toda esta región está tapada por el peritoneo, menos esta región que es un poquito más inferior. Esta región postero superior está relacionada con la vagina de cierta manera, ¿no? Aquí está lo que es el inicio de la misma, y sobre todo con el recto. Dentro de esta región postero superior hay otra pequeña espacio, cuenca, si lo queremos ver así, que se llama fondo de saco recto vaginal, es decir, entre el recto y la vagina, en esta zona de aquí, formado también por el pliegue del peritoneo, es decir, el peritoneo se acomoda de tal forma que permita que exista una pequeña separación entre las estructuras, formando este fondo de saco. La región lateral, que vamos a explicarla con esta imagen que está aquí,
tiene a lo que es el ligamento ancho y a la arteria uterina, que estaría entrando por esta región de acá, ayudando a la irrigación de todo lo que es el útero, así como los plexos uteroováricos que veníamos mencionando anteriormente. La región superior pues es la base del triángulo y está tapada por el peritoneo. El vértice como tal pues es lo que se sigue comunicando con el cuello, que ahorita lo vamos a explicar. Los ángulos, es esta que está aquí, sirven para la entrada de las trompas uterinas, que sería esto, los ángulos superiores, y el ángulo inferior o vértice es el que sigue con la comunicación con el cuello del útero. La salida, ¿no? Esta luz que va a tener para la salida del útero. Ahora, el cuello, que es esta estructura que está aquí, tiene 3 porciones. Una que es supravaginal, otra que es vaginal y otra que es intravaginal. La porción supravaginal está relacionada por delante directamente con la vejiga. Además, está tapada también por peritoneo y por detrás tiene el fondo de saco recto vaginal, que es el que le estaba explicando anteriormente en esta región, es decir, que queda entre el recto y la vagina y que es tapada por su porción posterior, ¿no? Que es esta que está aquí. Además tenemos dentro de esta zona supravaginal, es decir, la zona de más arriba, una relación directa con la arteria uterina y con el uréter, porque bueno, ya va a penetrar a lo que es la vejiga. La porción vaginal pues es la que está relacionada directamente con la vagina y sirve para descansar, entre comillas, a el útero. Y la porción intravaginal tiene una salida que se llama el hocico de Tenca. Ese es el epónimo que se le ha dado. Esta varía por muchos factores, o sea, tiene muchas condiciones que hacen que cambie esta porción de salida. Y presenta fondos de saco. Estos fondos de saco son muy importantes para muchas pruebas. Por ejemplo, de aquí se pueden obtener muestras para un examen citológico o para pruebas, o sea, el citológico que puede ser para una condición patológica, una condición médico-legal, etcétera, ¿no? Entonces, en esta región de lo que se llama el hocico de Tenca, que es la porción de salida ya del cuello para la comunicación con el introito vaginal, existen estas estructuras que se llaman el fondo de saco. Que básicamente son como bolsitas, así como estas que están aquí, que se forman como pequeñas aberturas o bolsitas, ¿sí? Dentro de la región entre el útero y el recto, por ejemplo, que es el fondo de saco, o entre el útero y la vejiga. En este caso son iguales entre en este introito o en este canal, formándose los fondos de saco anterior, posterior y laterales. Ahora, la cavidad. Es importante mencionar que esta se va a dividir, ¿no? La cavidad en una porción superior, que la porción superior es básicamente por donde penetran todas las estructuras, como lo son las trompas, que estaría básicamente entrando acá. Este es el útero y aquí están entrando las trompas. Una cavidad inferior que da hacia la cavidad vaginal. Un cuello que tiene múltiples crestas. De hecho, el cuello, cuando uno lo observa, tiene como pequeñas elevaciones, tanto horizontales como verticales, y da la forma de un árbol, unas ramificaciones. De hecho, se denomina el árbol de la vida en esta pequeña región. No confundir con la porción placentaria, ¿no? Que también se denomina así. Pero bueno, en este caso se llama las crestas de lo que es el cuello, también se llaman árbol de la vida. En el cuerpo, básicamente esta porción más superior del útero es más de característica lisa, y su limitación está entre el istmo, es decir, la porción de unión entre el cuerpo y el cuello, y los ángulos de entrada por donde va a pasar las trompas uterinas o trompas de falopio. Ahora, las capas, tiene 3 capas: una capa serosa, perimetrio, una capa muscular, el miometrio, y una capa interna, el endometrio, ¿no? Ahora, esta capa serosa va a cubrir hasta la región del istmo. Se refleja, es decir, tapa también a lo que es la vejiga y llega hasta los fondos de saco, tanto el vésico uterino como el recto vaginal, es decir, el fondo de saco que está anterior hacia lo que es el útero y el que está posterior hacia el útero, que veíamos en diapositivas anteriores. La porción muscular se divide en 3 regiones, una que es externa, una que es media y una que es un poquito más interna.
La externa tiene fibras longitudinales, es decir, que van así, hacia lo ancho, y transversales, que van así cruzándose, ¿no? Hay también intercruzamiento, y es decir, se cruzan las fibras, y sobre todo esta característica sirve para que los vasos sanguíneos que entran hacia la región no estén sueltos, sino que estén apretaditos. Así como si pudiéramos en un zigzag y en medio de un hilo en zigzag, ¿no? Y en medio del hilo metemos un otro hilo que va a estar apretado por la forma que tiene el zigzag. Algo así como lo que se ve en esta imagen, y que justamente pasan estructuras en medio para que se apriete de forma correcta. La porción media, que sería básicamente la porción de en medio de todos los músculos, también tiene fibras entrecruzadas, más como en X, y en medio de estas mismas X pasan senos venosos y distintos vasos sanguíneos. La capa interna muscular, no confundir con la capa interna mucosa, la capa interna muscular tiene fibras también longitudinales a lo largo y a lo ancho y transversales, que sirven para terminar de apretar de forma correcta a lo que es el útero y su funcionamiento. Por ejemplo, hablando sobre la fisiología del embarazo, que también tenemos un video sobre el mismo, cuando existen las contracciones, pues es apoyado por este gran entrecruzamiento o este gran número de fibras musculares que hace que se mueva de manera correcta para la expulsión, ¿no? Este periodo de el sacar o el expulsivo. Ahora, la mucosa. Como les digo, en el cuello hay una pequeña, hay un pliegue que es el árbol de la vida, que les explicaba anteriormente, y su epitelio es ciliado. El gran epitelio que tiene el útero está muy apoyado sobre los músculos, sobre esta membrana o esta capa muscular. Entonces, como está muy apoyado sobre la capa muscular, permite que haya una correcta inserción y que obviamente la membrana basal o la mucosa pues no se esté moviendo. Y ya para ir terminando, vamos a hablar sobre los vasos del útero. Las arterias principalmente provienen de la arteria uterina, ramas de la hipogástrica, la arteria tubaria externa y la rama tubaria interna, ¿no? Que aquí observamos cómo hay distintas porciones. Esta es la arteria uterina, y cómo va a dar hacia lo que es la tubaria externa, es decir, que va hacia afuera, y la tubaria interna, que también va a poder irrigar a la zona tanto de la trompa uterina como a la zona del útero. Además, recibe ramas directas de la arteria ovárica. Así como se ve aquí, recibe ramas directas de la arteria ovárica que permiten la irrigación superior, medial e inferior de todo el útero. Las venas, pues bueno, son venas satélites de la uterina, es decir, salen directamente y acompañan a la porción de la vena uterina. Y la del lado izquierdo drena en la vena renal, mientras que la del lado derecho drena en la vena cava inferior. En cuanto a los linfáticos, va a pasar una red subserosa, es decir, por debajo de la capa más externa, y va a llegar hasta las venas útero-ováricas, que son las que veíamos acá anteriormente, donde también drenaban los linfáticos de los ovarios, ¿no? Y terminan en los ganglios preaórticos y los ganglios ilíacos, tanto los ganglios ilíacos externos como los ganglios ilíacos internos. Los nervios del útero provienen de un plexo muy importante que se llama el hipogástrico inferior. Aquí lo vemos. También este plexo es el que da ramas a lo que son los órganos genitales externos. Como dato cultural, si lo queremos ver de esa manera, el plexo hipogástrico inferior también se llama plexo pélvico, o su epónimo es el plexo de Frankenhauser. Entonces, con esto damos por terminado el video sobre el aparato reproductor femenino en su primera parte. Espero que les haya servido, les haya ayudado a entender mejor cómo es que este funciona. Y que les vaya muy bien en todos sus exámenes, pruebas y demás situaciones por las que hayan visto este video. Sin más, si les gustó, ya saben que pueden dejar un like, suscribirse, un comentario, compartirlo, etc. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.